Dios bendice a todos los que a bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Continuamos con la saga del fundamento del Evangelio. Vamos a estudiar el capítulo número 4, la imposición de manos. Estaremos leyendo nuevamente el libro de Hebreos, capítulo 6, donde tenemos nuestra enseñanza. Lo hacemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que estamos estudiando. Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar las enseñanzas acerca del fundamento o rudimentos de la doctrina de Cristo. Pedimos que tú nos guíes a toda justicia y a toda verdad, y que en todo momento nos reveles tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Hay cosas difíciles de explicar y cosas difíciles también de enseñar, pero hay cosas que también dentro de la iglesia son difíciles de aceptar. Y es aquí donde conseguimos una de las enseñanzas que prácticamente en este tiempo se toma con mucha frialdad o con mucha trivialidad, y se acepta como que está en la palabra, pero no le damos la importancia muchas veces. En algunas ocasiones esta enseñanza acerca de la imposición de manos se toma con tanta ligereza que prácticamente ni siquiera en los casos que menciona la palabra queremos hacer uso de ella. Sin embargo, el escritor de Hebreos dice: este fundamento, estos rudimentos de la doctrina de Cristo son necesarios, son útiles para que ustedes puedan discernir entre el bien y el mal. O sea, que sus sentidos comiencen a ejercitarse para que puedan apartarse de lo malo y puedan cada día también acercarse a lo bueno. Por eso, cuando hablamos acerca de la imposición de manos, necesario es que comencemos a estudiar desde el libro de Génesis, porque desde Génesis se menciona la imposición de manos y recorre la palabra de Dios. Y entonces deberíamos preguntarnos si esto aparece en la palabra y no solamente en un libro de la Biblia, sino que aparece en muchos libros. ¿Será que es una doctrina como lo dice el escritor de Hebreos? ¿O será que simplemente él escribió eso ahí para que lo tuviésemos como una enseñanza más? Pero notemos que cuando vamos al libro de Génesis, encontramos en el capítulo 48, versículo 14, que Jacob bendice a Efraín y Manasés. Recordemos, Manasés nació primero, y sin embargo la palabra menciona siempre Efraín primero, Manasés después, y así fue la bendición que dio Jacob. Dice la palabra que José se disgustó y quiso cambiar las manos de su padre, porque él puso sus hijos delante de Jacob de rodillas, y a Efraín lo puso para que quedase en la mano izquierda de Jacob, y a Manasés para que quedase en la mano derecha, y él pusiese sus manos sobre ellos. Pero dice la palabra que Jacob, con 147 años, puso las manos de esta forma, guiado por el Espíritu Santo. O sea que en esto de la bendición y de las manos también está el Espíritu de nuestro Señor. Y José le dice: no, así, Padre mío, pon tu mano derecha sobre el mayor, que es Manasés. Y Jacob le dijo: no, como la he puesto, así es. Manasés Dios le va a bendecir también, pero Efraín va a ser mayor que él. Y así le dio la bendición. Esto nos da a entender que José conocía acerca de la imposición de manos
y era una enseñanza que había trascendido en el tiempo y que había pasado de generación en generación, y todos conocían acerca de esta bendición, una bendición muy importante que daba el padre cuando estaba a punto de morir, padre de familia, en este caso Jacob, dice que ya era viejo, y José trajo a sus hijos para que los bendijese, porque yo pienso que también José antes de morir bendijo a sus hijos, bendijo a sus nietos, y también dio palabra acerca de que sacaran sus huesos cuando Dios trajese libertad al pueblo allá en Egipto. Ahora vemos que en ese caso se utiliza la imposición de manos para bendecir, como un acto simbólico para bendecir a los hijos, para bendecir nuestros familiares, para bendecir a alguna persona. También para transferir el cargo de autoridad se utilizaba la imposición de manos, y en este caso no es una persona quien dice, sino que es Jehová. Dice la palabra en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18, que Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Versículo 22 dice: y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Deuteronomio 34:9 también. Cuando Moisés ya está a punto de morir, Dios le dice que venga y tome a Josué, hijo de Nun, y pase el cargo que él tiene, que pase la autoridad que él tiene de dirigir al pueblo de Israel, la ponga sobre Josué. Y en un acto simbólico es Dios Padre, Jehová, que le dice: pon las manos sobre él, sobre su cabeza, sobre la cabeza de Josué, y transfiérele la autoridad que yo te he dado a ti. Y a partir de aquel día el Espíritu de Dios vino sobre Josué, y Dios comienza a dirigir a Josué para que Josué entre en la tierra prometida con el pueblo, conquiste y reparta la tierra. Y esta transferencia de autoridad y de poder y del cargo que tenía Moisés lo hizo a través de una imposición de manos sobre Josué. Y esto venía de parte de Dios. Entonces vemos que para transferir una autoridad también se utilizaba la imposición de manos. El que iba a quedar en mi lugar, yo ponía las manos sobre esa persona y esa persona recibía la autoridad que tenía. En el día de la expiación, por las ofrendas o los sacrificios, dice la palabra que el sacerdote, que era el representante del pueblo ante Dios, ponía las manos sobre los animales que se iban a sacrificar y decía en representación del pueblo que él confesaba los pecados del pueblo, y esos pecados eran transmitidos a esos animales. Entonces también las personas, cuando traían sus animales para ofrecer en sacrificio de expiación por sus pecados, ponían las manos sobre esos animales como en una transferencia de pecado de la persona hacia el animal, esto en fe, porque todo esto sucede en fe. Entonces el animal moría por los pecados de esa persona, pero cuando el sacerdote, Aarón y todos los sacerdotes que ministraban, el pueblo traía los animales en el día de la expiación, ellos ponían las manos sobre los animales en representación de los pecados del pueblo, y era como que si ellos transmitiesen a través de sus manos los pecados del pueblo a estos animales, y eran ofrecidos en sacrificio de expiación por sus pecados para que Dios les perdonase. Entonces la imposición de manos era un acto simbólico de traspasar los pecados del pueblo a los animales, o de la persona al animal que se llevaba para ofrecer en sacrificio. Éxodo 29, Levítico 8, vamos a conseguir que se habla acerca de esto. También vemos, cuando llegamos al Nuevo Testamento, que Jesús pone su mano sobre los enfermos para sanarlos.
En muchísimas ocasiones y muchas oportunidades, Jesucristo sanó gran cantidad de personas a través de la imposición de manos. Y por medio de la imposición de manos, muchas personas veían los milagros. Tanto es así que cuando Jairo va a buscar a Jesús, él le dijo a nuestro Señor estas palabras: Señor, ven, pon tus manos sobre mi hija para que ella sea salva y vivirá. Le pide a Jesús que venga a tocar o a poner sus manos sobre su hija. Y quiere decir que ya se habían visto muchos milagros y muchas sanidades a través de la imposición de manos de nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad, Jesucristo se le acerca a un ciego, puso sus manos sobre él y esta persona dice que veía, pero como árboles, a las personas la veía como árboles. Jesús puso sus manos otra vez y ahí sí dice la palabra, vio claramente. En esto de la imposición de manos, de orar por los enfermos, tal vez con un primer toque las personas no son sanadas, pero tal vez necesitan que un segundo toque, que una segunda oportunidad vayamos y pongamos las manos nuevamente y Dios se glorifique. O tal vez dicen, no, me siento mejor, pero no dicen que se sienten sanos. Entonces cuando dicen que se sienten mejor, pues es una señal de que debemos ponerle la mano otra vez en el nombre de Jesús, porque aquel hombre dice, yo veo, pero no veo con claridad. Veo a los hombres como árboles. Jesús le puso la mano por segunda vez y dice que ahí sí pudo ver con claridad, claramente a todas las personas. Entonces, en la comisión también que nos da el Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 16, versículo 18, dice la palabra que Jesús, antes de partir, le dice a los discípulos que ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, pero él no dice a los discípulos nada más, dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, estas señales seguirán a la iglesia de Jesucristo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo he notado y he tenido la oportunidad de compartir con muchos cristianos que oran por los enfermos, pero no quieren ponerles las manos, porque ellos no creen que es necesario poner las manos, porque dicen, bueno, pero es que Jesucristo a todos no les puso las manos. Pero esto lo dijo fue Jesús. Y yo digo, si lo dijo Jesús y nosotros debemos hacerlo, porque no es lo mismo que una persona nos llame de una ciudad distante y nos diga, oye, estoy enfermo, está lejos de nosotros, pero nos está llamando por teléfono. Nosotros no podemos ponerle las manos, pero sí podemos enviar una palabra de fe y una palabra de poder para que Dios le sane. Pero si la persona está al frente de mí, si la tengo ahí enfrente, está acostada en una cama y me dice, hermano, ore que estoy profundamente enfermo, me siento que me voy a morir, ¿por qué no le voy a poner las manos? Muchos dirán, bueno, ¿y si tiene COVID? Si tiene COVID también le ponemos las manos, ¿acaso qué? Pues, ¿el COVID qué? Nosotros somos los hijos de Dios, somos la manifestación del poder de Dios aquí en la tierra. Es decir, el poder de Dios se va a manifestar a través de la iglesia de Jesucristo. Y si la iglesia de Jesucristo se retrae, entonces la iglesia de Jesucristo va a impedir que el poder de Dios se manifieste y que Dios sea glorificado a través de Jesucristo, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios, porque Cristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Y entonces si Él nos manda hoy a orar por los enfermos y los tenemos ahí al frente de nosotros, no importa la enfermedad que tenga, sea contagiosa o no sea contagiosa, si lo tenemos aquí al frente de nosotros, pongámosle las manos porque ahí va el poder de Dios. No es que nuestras manos tienen el poder de Dios, sino que en un acto simbólico de fe y creyendo y haciendo lo que dice la palabra y que dijo Jesús que debemos hacer, Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque estamos simplemente siguiendo el manual bíblico, el manual que nos enseña la palabra. Dice también la Biblia en Hechos capítulo 6 que cuando se hizo la elección de los diáconos, oraron por ellos y les impusieron las manos.
Entonces, esto tiene que ver con todos los cargos dentro de la congregación. Todos los cargos que se ejercen dentro de la congregación, las personas que reciben esos cargos, debemos ponerle las manos y orar por ellos. No solamente el pastor y los directivos y los que están enfrente van a ponerle las manos, sino que la iglesia completa, la congregación completa, debemos ir y poner también las manos sobre esas personas, porque somos toda la congregación, el cuerpo de Cristo, que estamos autorizando a una persona para ejercer un cargo o una determinada función dentro de la congregación. Dice la palabra también que en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 17, que le imponían las manos a las personas para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí quiero aclarar, la persona recibe el Espíritu Santo en el momento que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se arrepiente. Ese día lo recibe, ese día son sellados y el Espíritu Santo está en ellos. Ahora, la manifestación del Espíritu Santo en lengua, en profecía, en diversos dones, eso es algo totalmente distinto. Son manifestaciones de dones y eso es distinto a recibir el Espíritu Santo. Si alguna persona creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepintió de sus pecados, puede estar completamente seguro de que ya el Espíritu Santo está morando en su vida, está morando en usted. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Efesios capítulo 1, versículo 13, y también el mismo Juan el Bautista dijo que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, es el que pone el sello del Espíritu Santo. Y Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo el día que escuchamos la palabra y creímos de todo corazón en Jesucristo, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. La palabra no miente. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado cuando dice que reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos. Son manifestaciones de dones. Si ya recibieron a Jesucristo, ya el Espíritu Santo está en la persona. Pablo y Bernabé, cuando los enviaron a predicar el Evangelio, ellos también recibieron la imposición de manos de todos los que estaban en la iglesia. A Pablo le pusieron las manos, a Bernabé, y le dijeron: vayan y prediquen, que ustedes van con la bendición de nuestro Señor. Pero lo que quiere el Señor decirnos a través de esta imposición de manos dentro de lo que es el trabajo y la obra ministerial en la iglesia, es que esto es un acto simbólico de fe, de que nuestras manos son de bendición, porque el Espíritu Santo está obrando a través de nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está usando nuestras manos para bendecir a las personas a las cuales le estamos dando una comisión. Jesús, por ejemplo, en una oportunidad dice la Biblia que tocó un leproso, una persona que se acercó y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dice que extendió la mano y le tocó diciendo: si quiero, sé limpio. ¿Sabe que en aquel entonces tocar a un leproso era contaminarse? La persona que tocaba a un leproso quedaba contaminado de pecado. Y dice que tenía que salir del campamento hasta el siguiente día y tenía que lavarse antes de entrar al campamento. Jesús tocó a este leproso y le limpió. En ese momento la lepra desapareció. ¿Por qué? Porque Jesús quiere enseñarnos de que no importa cómo se llame la enfermedad, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. Jesucristo fue el que nos autorizó diciendo: pongan las manos sobre los enfermos para que sean sanados. Y muchas veces, como digo, no vamos a poder poner las manos porque las personas no están ahí, pero podemos enviar la palabra de fe, la palabra de poder. Pero si la persona se acerca, está al lado de nosotros, está accesible y nosotros podemos ir, deberíamos ir y hacer como nos enseña la palabra. En otra oportunidad dice la Biblia que se acercaron a Jesús y le trajeron unos niños para que los tocase, los bendijese. Y los apóstoles se molestaron, ¿no? Pero le están haciendo perder tiempo al Señor. Pero Jesús dijo: dejen los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dice que puso las manos sobre ellos y los bendijo. Qué bonito es que nosotros también podamos bendecir nuestros hijos, bendecir
los niños de nuestra familia, pero más aún como cristianos, bendecir los niños que forman parte de la congregación, que vienen a la congregación y en algún momento cuando hablamos con estos niños o los saludamos, podemos poner las manos sobre ellos porque primero no tienen malicia y no van a estar pensando, bueno, pues este Señor que me pone las manos, nada, sino que reciben la bendición con alegría, con gozo. Y esto hace que en ellos crezca un simbolismo de fe. Dice, oye, siempre que voy para la iglesia, los hermanos, las hermanas, me tocan, me bendicen. Pero esas son cosas que nosotros tal vez no tomamos en cuenta y que prácticamente hemos desechado dentro de la iglesia, de la congregación. En este tiempo, que es tiempo de pandemia, ya las personas no quieren tener que ver con las manos. Los saludos de mano ya quedaron en el pasado. Y bendiciones de mano, yo creo que mucho menos las quieren las personas. Pero todo aquel que no tiene fe en el Señor y que no conoce al Señor, se entiende que viva y experimente estas cosas. Pero todos aquellos que estamos en Cristo, no debemos tener esa malicia dentro de nosotros, de decir, oye, que no me vayan a tocar porque no hace que tenga alguna enfermedad, que tenga el virus. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Y si Dios nos inquieta a tocar a alguien, debemos hacerlo. No es que vamos a andar por ahí, por todos lados, tocando al mundo, a todo el mundo y a todas las personas y poniendo manos. No. El Espíritu Santo nos dirige. Dejémonos dirigir por el Espíritu Santo y notaremos que a algunas personas les vamos a tocar cuando oremos por ellas, a otras simplemente no les vamos a tocar, ni siquiera les vamos a poner manos. Pero cuando el Espíritu Santo nos motive, nos dirija y nos indique que le pongamos la mano a una persona, no rehusemos. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar a través de la imposición de manos cuando en un momento determinado así Él quiere hacerlo. Ahora vemos también que para servir en la obra nosotros necesitamos también la imposición de manos. Cualquier cargo del ministerio, sea de pastor, evangelista, maestro, apóstoles, diácono, tesorero, maestro de niños, músico, todos los que van a ejercer cualquier cargo dentro de la congregación, es necesario poner las manos sobre esa persona. ¿Cuándo nosotros no debemos poner la mano sobre la persona? Cuando se está cumpliendo eso que dice Santiago 4:8. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero entonces amonesta diciendo, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es decir, cuando estamos tal vez haciendo una imposición de manos a la ligera, cuando le damos un cargo o nombramos a una persona para ejercer un cargo dentro de la iglesia, de la congregación, y esta persona está a veces en pecado, no en pecado, está pecando, no está pecando. Es decir, son personas que tienen doble ánimo, que unos días quieren estar fiel con el Señor, otros días no quieren. Unos días dicen que están espirituales y otros días dicen que andan en la carne. Unos días dicen que están volando allá en las alturas y otros días están arrastrándose en el cielo. Entonces esos son personas que tienen, como dice, sus corazones no están purificados, sino que son de doble ánimo. Pero esas personas, dice la palabra, no les des un cargo porque los haces pecar más. Los pones en pecado y tú pecas, otorgándoles una responsabilidad. Entonces en ese caso debemos tener cuidado. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dices, no descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Oramos por ti, Timoteo, y Dios te ha dado un don, y ese don ya se manifestó en ti. Por eso cuando leemos en 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese fue el don que recibió Timoteo, el don de la exhortación y la enseñanza. ¿Y qué tenía que hacer? Prepararse. Muchos de nosotros hemos recibido algún don de parte de Dios, pero no nos ocupamos en la lectura, o sea, en la preparación para ejercer el don y la responsabilidad, el cargo que se nos ha entregado.
Por eso es que a veces no ejercemos con eficacia el don ni el ministerio que tenemos en el Señor, porque no nos ocupamos en aprender cómo ejercer con eficacia el don que hemos recibido de parte de Dios. Cuando recibimos un don, un talento, un ministerio, es como cuando se nos entrega una computadora con la última versión. No conocemos cómo funciona todo, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a investigar cómo hacer de mayor utilidad y eficacia el uso de esa computadora. Así es el don. A medida que nosotros comenzamos a estudiar, entendemos cómo poder usar mejor y con eficacia el don que hemos recibido, el talento o el cargo, la función, porque el día que recibimos a Jesucristo, ese día llegó el Espíritu Santo a nuestros corazones, pero el Espíritu Santo llegó con un sello, y después que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, dice la palabra que también vienen los dones que da el Espíritu Santo. Es decir, Él llegó y no solamente llegó con el sello de la salvación, sino que trajo un don, un talento, un ministerio, una función para nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Después que conocemos cuál es el don, el talento, el ministerio, la función que tenemos, debemos prepararnos en eso y enfocarnos en prepararnos en lo que Dios nos ha dado, de tal forma que lo hagamos bien para el Señor. ¿Por qué? Porque con ese propósito lo entregó para nuestras vidas. Finalmente, cuando nosotros llegamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Muchas personas dicen: no, pero es que cualquiera que llegue a la iglesia no podemos ponerle la mano. Eso no es lo que quiere decir Timoteo. Y cualquiera que pida la oración no podemos ponerle la mano. Eso tampoco quiere decir Pablo a Timoteo. Y si tienes algún animalito que está enfermo, no le vayas a poner la mano, porque nosotros no podemos ponerle las manos a los animales. Eso es para ministrarlo a la iglesia de Jesucristo. Tampoco es lo que dice 1 Timoteo 5:22. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, tenemos que recordar que Pablo también le ha dicho a Timoteo cuáles son los requisitos que debe tener una persona que quiere ejercer el ministerio de pastor o una persona que quiere ser diácono dentro de la iglesia. Y después que Pablo le enumera los requisitos, le dice: ten cuidado, ten cuidado cuando vaya a imponer las manos, porque ya aquí Pablo está hablando acerca de la imposición de manos para servir en la obra. 1 Timoteo 5:22 es imposición de manos para entregar un cargo determinado para que una persona lo ejerza dentro de la congregación. Y es así que cuando nosotros nombramos los músicos, a veces nombramos músicos a personas que en verdad son excelentes músicos, que tienen un don maravilloso y tocan de una forma muy bella, pero son personas que prácticamente su vida espiritual está en el mundo, y ellos van a la iglesia porque ellos quieren ser reconocidos como músicos y quieren ser reconocidos como personas que tocan muy bonito, y otros que cantan muy bello, y otros que hacen danza y coreografías bellísimas. Pero todo eso lo hacen no queriendo agradar a Dios, sino queriendo que las personas los reconozcan, los tengan en alto y siempre los estén alabando. Y allá en el mundo viven como que si fueran mundanos, no como hijos de Dios. Y es así que yo he conocido congregaciones que contratan músicos profesionales que un día viernes están metidos en una tasca, están metidos en un bar, están metidos en una discoteca, en un sitio de ambiente popular, tocando allá y la gente bailando y haciendo y deshaciendo allá en el mundo, y el domingo en la mañana esos mismos músicos están en la escuela dominical también. Eso es tremendo, porque eso se vive hoy también en la iglesia. Contratar músicos profesionales porque estos tocan mejor, y cuando ellos tocan eso parece que estuvieran tocando Los Ángeles, pero un día tocan para Dios y otro día tocan para el diablo.
a eso les pusimos las manos con ligereza y participamos de sus pecados. Eso es lo que quiere decirle Pablo a Timoteo. Así cuando nombres a un pastor, si es una persona que prácticamente está viviendo una doble vida en el Evangelio, entonces estás participando de los pecados de ese pastor, de ese diácono, de ese maestro de niños o maestra de niños, o de maestro de jóvenes, pastor de jóvenes, de cualquier cargo que se entregue dentro de la congregación. Si la persona lleva una doble vida en Cristo, nosotros usamos de ligereza cuando ponemos la mano sobre ellos, o cuando decimos, esta es la persona que debe ejercer este cargo porque es una persona capacitada, está dotada, tiene el don y lo hace muy bien. Pero entonces lo hace muy bien para Dios y también lo hace muy bien para el diablo. Ahí estamos participando en pecados ajenos y nosotros no nos conservamos puros, porque cuando ponemos la mano sobre esa persona, participamos de sus pecados. Por eso en el Salmo 24 dice la palabra: Señor, ¿quién subirá a tu santuario? ¿Quién estará en el lugar santo? Y dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón. Y cuando una persona es limpio de manos, cuando esa persona no está robando, ¿verdad? Cuando esa persona no está matando con sus manos, cuando esa persona no está señalando, cuando esa persona en sus manos no toma la mujer de su prójimo. Entonces hay muchos pecados en los cuales participan nuestras manos. Cuando tomamos el dinero para contar, pero no es el dinero de nosotros, y contamos y apartamos para nosotros, entonces no somos limpios de manos. Y el Señor dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ese va a estar en el lugar santo, va a estar con el Señor. Y nuevamente, Primera de Timoteo 5:22 es para todas aquellas personas que van a ejercer un cargo dentro de la congregación, pero que llevan una doble vida. Son cristianos y mundanos, hacen las cosas en el Señor, pero las hacen también en el mundo. De esas personas no podemos entregarle ningún cargo ni darle ninguna función dentro de la iglesia, así sea la persona mejor capacitada. ¿Por qué? Porque vamos a participar de sus pecados y no vamos a hacer las cosas como el Señor dice. Amén.